Hoy veo tus promesas hechas realidad. Mi Jesús que vino a darme libertad. Quiero darte toda adoración, porque puedo entender que fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor. En este capítulo 12 vamos a ver esta segunda parte del Juan, que es una bendición también. Como introducción a este capítulo y estos versículos, encontramos que Juan marca un punto decisivo en el ministerio de Jesús. Recuerde que la palabra ministerio significa servicio. Aquí se marca un punto importante en el servicio que vino a cumplir Jesús con su propósito. Hasta aquí, hasta lo que hemos leído, dice que su hora aún no había llegado. Pero en los versículos que leeremos del 20 al 50, se revela que ha llegado el momento de su glorificación. Y es interesante porque esta gloria que busca Jesús no es por medio de la admiración humana. Recuerde que hace poquito, hace un par de versículos atrás, vimos cómo Jesús disfrutó de una entrada triunfante a Jerusalén, donde la gente lo aclamaba, ¿cierto?, con palmas en sus manos, diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y reconociéndolo como Mesías. Pero en realidad, la gloria de Jesús no es por medio de esta admiración humana, sino por medio de la cruz. Esta es la gloria que busca Jesús, por medio de la cruz. Entre la búsqueda de los griegos que desean verlo, la voz del Padre que lo confirma desde el cielo y la incredulidad persistente del pueblo, se nos muestra un profundo contraste, que hay unos que desean conocer la verdad, mientras otros eligen permanecer en oscuridad. Hoy día veremos cómo Dios, por medio de Jesús, sigue cumpliendo el plan de salvación y vemos cómo Jesús sigue confirmando este deseo de hacer la voluntad de su Padre. Vamos a empezar a leer Juan 12, del 20 al 26. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En estos versículos del 20 al 26 encontramos a Jesús declarando una vez más que Él busca hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, era que todos conocieran y escucharan el mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas nuevas. Y aquí en este versículo, aunque usted no lo crea o quizás cueste entenderlo, nosotros somos parte de este versículo, porque aquí nos está retratando de que la palabra del Señor debía llegar a todo lugar. Y uno de los ejemplos que se deja claro es que los griegos buscan a Jesús. Mis hermanos, con esto nos confirma que la palabra de salvación no era solo para el pueblo judío. Mire,
en el pueblo de Israel, el pueblo judío, todo aquel que no era judío era declarado gentil, así se le llamaba. Y saben, los griegos estaban buscando a Dios. El primer versículo lo dice. Habían griegos, y usted debe conocer que los griegos tenían muchos dioses. Quizá usted ha escuchado, ¿cierto? De Zeus, de Poseidón, así tienen varios dioses, ¿verdad? Que son popularmente conocidos. Y ellos decidieron, los griegos que nombran acá, decidieron dejar su vida pagana y buscar al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Pero ahora también se estaban encontrando con este propósito de salvar sus vidas por medio del mensaje de Jesús. Que el mensaje se extienda no solo al pueblo judío, sino también a los griegos, es una señal de que ya se está abriendo la puerta para que el mensaje llegue a toda criatura. Las enseñanzas que encontramos son que el Evangelio es para todas las naciones. Los griegos que desean ver a Jesús simbolizan la apertura del mensaje de salvación más allá del pueblo judío. La hora de Jesús no solo trae redención a Israel, sino también al mundo entero. Y aquí estamos incluidos nosotros. Mire cómo se confirma la palabra en Isaías. Recuerde que en el Evangelio de Juan hemos visto varias profecías, Ageo, Zacarías, y encontramos aquí una de Isaías que también se cumple. Isaías 49:6 dice, te pondré por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí el libro de Isaías está hablando y está profetizando cómo y hasta dónde iba a llegar el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por eso. Y lo dice en este versículo del 49:6. Dice, te pondré por luz a las naciones, no solo a una. Y mira este propósito, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí usted levante su mano, porque ahí estamos nombrados nosotros. Gracias, Señor. Hasta los postreros de la tierra. Eso somos nosotros. El último lugar de la tierra, el último país de la tierra es Chile. Qué hermoso saber que hasta este lugar también llegó este mensaje de salvación. Eso es hermoso. Damos gracias a Dios por esa tremenda bendición, que es que la palabra también llegue a nosotros, porque está profetizado. También encontramos que la gloria de Jesús se revela en su sacrificio, porque antes de esto Jesús no había hablado de su muerte, pero ya está anunciando, porque nosotros entendemos que la salvación viene a través del sacrificio de Jesús. La gloria de Jesús se revela en su sacrificio. Cuando Él dice, ha llegado la hora, señala que su muerte, mira, ya no es un accidente, sino el momento planeado para su glorificación. Mis hermanos, nosotros debemos entender con convicción esto. A Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. A Jesús no lo pillaron descuidado y por eso lo crucificaron. Jesús obedeció el plan de Dios y él voluntariamente decidió entregar su vida. La muerte de Jesús no fue un accidente, fue algo planificado, donde Dios tenía un propósito detrás de esto. La muerte no es un accidente, sino el momento planeado para su glorificación. La verdadera gloria de Jesús, mis hermanos, no está en la admiración de las multitudes. Y esto es súper importante porque hoy día si hay algo que el hombre busca es fama, es popularidad, ¿cierto? Los que tienen redes sociales que tengan muchos seguidores, mucho aplauso para el artista. Jesús en ningún momento buscó que su gloria sea la admiración de las multitudes, sino su entrega en la cruz. Él sabía que la gloria de Cristo, su propia gloria, era hacer la voluntad de su Padre. Y eso lo hizo
hasta el final, hasta el último momento que exhaló aliento de vida. Filipenses 2, 8 y 9 lo confirma. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Qué hermoso es saber que nuestro buen Jesús se entregó voluntariamente. Él no fue obligado, Él decidió ir a la cruz. ¿Por qué? Porque para Él su gloria era hacer la voluntad de su Padre. Mis hermanos, este es un mensaje claramente para nosotros, porque detrás del ejemplo de Jesús también hay un mensaje para usted y para mí, el tema de morir a nuestros propios deseos. ¿Y qué es la enseñanza número 3? La vida fructífera requiere morir al yo. Recuerde que Jesús en un instante ora a su Padre y le dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. En palabras, ¿cierto? Más simple, más concreta, Padre, si puedo no morir, no quiero morir. Pero Él mismo dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre bendito. La vida que da fruto requiere morir al yo y nos deja una imagen, una comparación, el grano de trigo. Lo leímos recién acá. Jesús usa la imagen del grano de trigo. Solo si muere puede dar fruto. Mis hermanos, el grano de trigo cuando ya está seco, cuando ya está desprendido de la rama, cae al suelo y se seca, ahí se convierte en semilla y ahí puede dar fruto. Este es el ejemplo que nos deja Jesús. Morir a nuestros propios deseos, a esos deseos engañosos, carnales, que no nos van a dejar avanzar ni dar fruto. El creyente debe morir, por ejemplo, al egoísmo, a las ambiciones, al pecado, porque de esta manera producimos fruto. No se trata de renunciar a los sueños. Ojo con eso. Dios también nos invita a soñar. Podemos tener sueños de familia. Podemos tener sueños quizás de ampliar nuestro hogar, de tener una casa propia, de mejorar nuestro trabajo. Hay sueños válidos. Ahora, ¿qué nos llama el Señor? A renunciar al egoísmo, a las ambiciones desordenadas, al pecado. Porque esto realmente no producirá fruto. Por eso la Biblia habla de los frutos del Espíritu, pero los otros los llama los deseos de la carne, las obras de la carne, unas que realmente no nos permitirán crecer, sino estancarnos. Gálatas 2:20 lo dice con claridad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la convicción del Hijo de Dios. Ahora la voluntad la tiene Dios. Ahora Cristo es el que toma el control del corazón. Por eso, hermano, si queremos dar fruto, si queremos avanzar como hijos de Dios y no estancarnos, porque hay mucho más de Dios. Dios tiene mucho más para nosotros en su palabra, en la comunión con nuestros hermanos, en el servicio de la iglesia. Hay mucho más. Lo primero es rendir toda nuestra vida delante de Dios, como el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesús. Y claramente el discípulo, o sea, el seguidor de Cristo, implica perder, pero para ganar. Y lo deja claro en estos versículos. Quien ama su vida, la perderá. Jesús enseña el principio del reino. De esto se trata el reino de Dios. La verdadera vida se encuentra cuando renunciamos a la nuestra por Dios. Y encontramos y sabremos que la mejor vida la tenemos en Él. Calidad de vida la encontramos en Cristo. El discipulado, el seguidor, el real seguidor de Cristo implica perder nuestra vida para ganar la vida de Dios. Mateo 16, 24 y 25 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame. Esto es una decisión personal diaria. No es un día a la semana, no son dos, el miércoles y el domingo. Es una vida de devoción, de entrega, de rendición ante Dios. Y le dejé aquí esta frase de arriba que me encontré y me gustó mucho. Tomar tu cruz cada día no es sufrir. Tómese de esto, mi hermano. Tomar tu cruz cada día no es sufrir, es rendirte delante de Dios. Es buscar hacer su voluntad. Es decirle, Señor, yo no puedo solo. Necesito tu ayuda. Como padre, como madre, como hijo, como esposo, como pastor, como siervo del Señor. Recuerda, tomar la cruz no es una vida de sufrimiento, es una vida de rendición. Yo cambio mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Alguno puede pensar que tomar la cruz es vivir triste, es vivir en angustia, es vivir en enfermedad, es vivir en pobreza. Nosotros no tomamos votos de pobreza. No somos como los franciscanos, aquellos monjes que se enclaustran en algún lugar y pasan hambre. No, eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz no es sufrir, es rendirnos. Es un acto de rendición. Todos los días cambio mis deseos por la voluntad de Dios. Recuerda, somos discípulos, somos seguidores. Y Jesús lo deja claro en Mateo. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, en pos de Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y a veces, hermano, mire, en cosas prácticas nos va a tocar renunciar. Mire, yo en alguna ocasión, cuando asistía a otra congregación, un día martes, iba a un estudio bíblico y me encontré con un joven. Le pregunté, ¿a dónde vas? Voy a jugar tenis, me dijo. Y le pregunté directamente, ¿y por qué no va a la iglesia? No, es que prefiero ir a jugar tenis. Es el único día que tengo y los otros días hago otra cosa. ¿Sabe? Hay momentos que vamos a tener que renunciar a la diversión, vamos a tener que renunciar a la comodidad, en algún momento vamos a renunciar al placer de la diversión por un bien mayor. Si alguno quiere venir en pos de mí, en algún momento hay que hacer una negación. Señor, yo por ti niego mi carne, mi cuerpo, mi cansancio y te busco y me rindo. Porque eso, mi hermano, es recompensado. El Señor quiere, abre las puertas del cielo para bendecirnos. Recuerde, el discípulo implica perder, pero para ganar. Para seguir a Cristo necesitamos negarnos a nuestros propios deseos. Pero el servicio fiel es recompensado por el Padre. Por eso esta frase es muy interesante y muy profunda. Tomar la cruz cada día no es sufrir, es rendirse. Y este servicio fiel, esta búsqueda fiel al Padre es recompensada. Jesús promete, si alguno me sirve, el Padre le honrará. Jesús también sabía que al pasar la cruz iba a ser glorificado. Hay un texto que dice que Jesús sufrió la cruz por el gozo que había delante de él. Eso quiere decir que él sabía que después de la cruz venía el gozo, venía la bendición. Y Dios promete y Dios cumple. Mi hermano, en este tiempo, reaccionemos, animémonos, busquemos de corazón, neguemos nuestra carne y busquemos la voluntad del Señor, porque este servicio fiel, este servicio alegre, con convicción, es recompensado por el Padre. Jesús promete, el que me sirve, mi Padre lo honrará. El servicio a Dios no es en vano. El servicio a Dios es recompensado. Dios reconoce y recompensa a quienes le siguen con entrega. Y lo dice su palabra, lo confirma la carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 15:58. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso yo también aprovecho de invitarle, mi hermano, busque cómo servir al Señor. No solo seamos personas que van a sentarse a la iglesia. Quizá usted tiene dones, talentos, eh,
capacidades para servir. Pregúntale al Señor, Señor, ¿dónde me quieres servir? Hermano, no todos están hechos para dirigir cultos. No todos están hechos para predicar, pero sí para recibir en la puerta, pero sí para enseñar a los niños, pero sí para trabajar sirviendo, trabajando en la organización de algunas actividades, evangelismo. Hay mucho trabajo que hacer. También eso significa dejar el yo y rendirme delante del Señor. Dejar mi carne de lado y buscar hacer algo más, porque el Señor también me invita a servir en esta tierra. Y ningún trabajo en el Señor es en vano. Recuerde, mis hermanos, el Evangelio es para todas las naciones y ahí nosotros somos parte. La gloria de Jesús revela en su sacrificio, se revela en su gran sacrificio. Y Él nos deja el ejemplo de cómo debemos morir al yo y buscar la voluntad del Padre. Cuando perdemos, al mismo tiempo ahora estamos ganando, pero ganando en Dios. La inversión es mucho más grande, el resultado es mucho más grande que la inversión. Y por supuesto, ¿por qué? Porque el servicio fiel es recompensado por el Padre. Sigamos buscando cada día más de su voluntad, como este ejemplo que nos deja Jesús, de rendirnos por completo delante de Él. Sigamos leyendo, porque recién hablamos de que para Jesús su gloria era hacer la voluntad de su Padre y era ir a la cruz. Y aquí Él lo deja ya con más claridad. Juan 12 del 27 al 36. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. Mire cómo Jesús también muestra su sensibilidad. Él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Es, es tremendo este anuncio que empieza a hacer Jesús de su muerte, también de su resurrección, y como algo milagroso, porque leemos acá, ¿cierto? Que un ángel ha hablado, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía. O sea, lo que está diciendo Jesús es que él no necesitaba escuchar esa voz. Él tenía una convicción. Esa voz que vino del cielo era para que ellos creyeran, porque Jesús sabía quién era, sabía cuál era su propósito. Jesús enfrenta la cruz con un corazón obediente. Recuerde las palabras de Jesús, mis hermanos. Recuerde cuando Él dice que su alma está atormentada, está turbada. Él enfrenta este proceso de angustia previa
con un corazón obediente. Dice que aunque su alma está turbada, Jesús no retrocede. Jesús reconoce el dolor de su sacrificio, pero se somete al propósito eterno del Padre. Mis hermanos, cuán ejemplo es para nuestra vida. Jesús reconoce el dolor. Sabe que este sacrificio implica un dolor físico y emocional grande, pero Él decide someterse a la voluntad del Padre. Mire, su oración no es para evitar la cruz, sino para que Dios sea glorificado a través de ella. Ese es el gran ejemplo para nosotros. Cuando nos toque pasar por estas pruebas, por estas dificultades, pidamos que Dios se glorifique en medio de esta dificultad y que nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra fe, también le glorifiquemos. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice también su palabra. Jesús no se cansó de obedecer. Aún en este tiempo de prueba, en este tiempo de angustia, Él lo dejó todo en las manos de su Padre. Hermano, no debemos olvidar este sacrificio de Jesús. No debemos olvidar que Él es nuestro gran sumo sacerdote, uno que sí nos entiende, porque Jesús pasó todas las pruebas que un ser humano puede pasar y aún más graves, más fuertes. Nuestro Dios nos entiende. Cuando usted esté pasando por una prueba, por una dificultad, por un dolor, por una angustia, recuerde, Jesús nos entiende. Por eso vamos delante de Él. Por eso podemos ir a sus pies, porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, sino uno que sufrió en todo, pero sin pecado. También entendemos que la gloria de Dios se manifiesta en medio del sufrimiento. Dios responde desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermanos, después de pasada la prueba, viene la glorificación. Por eso es tan importante avanzar, seguir, no cansarse. Yo sé que cada uno de nosotros ha pasado o está pasando momentos de prueba, dificultad. Sigue creyendo, sigue el ejemplo de Jesús, sigue mirando el cielo, sigue mirando el propósito. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto muestra que la cruz no será una derrota, sino el escenario donde se revelará la gloria divina. Jesús entendió que la cruz no era el final, sino que era un impulso para la gloria que vendría más adelante. Yo te digo, mi hermano, la prueba que estás pasando no es el final, es el escenario, es el momento que Dios está usando para revelar su gloria en tu vida, para que nosotros crezcamos, maduremos y veamos lo que Él puede hacer. En la prueba, en el dolor, en la enfermedad, nosotros, sus hijos, somos postulantes a un milagro. La prueba que está viviendo hoy día es el testimonio de mañana. Sigamos este ejemplo de Cristo, cómo Él entendió que la gloria de Dios se manifiesta en medio del sufrimiento. La cruz no era el final, no era una derrota, sino el escenario donde Dios mostraría su gloria divina. Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Amén. Si estás pasando por un periodo de prueba, de dificultad, de enfermedad, recibe esta palabra del Señor. Las aflicciones que estás viviendo ahora no se van a comparar con la gloria venidera, pero debemos seguir avanzando, seguir confiando, no te rindas. Hay una palabra, un cántico hermoso que decía, no te rindas, aunque piensas que la vida se te acaba, aunque sientas que tu vida no está en nada, sigue en pie, sigue adelante, no te rindas, porque al final de la batalla tú tendrás una victoria y una vida eterna, para siempre, jamás. No se rinda, porque después de esta prueba viene la gloria de Dios, viene su manifestación. Yo les contaba que hace un tiempo atrás conocí a un amigo que fue a
a una maratón y él no logró terminar la carrera. Y hay un momento en que él dice que las piernas le empezaron a temblar y no pudo seguir corriendo. Y sintió tanta frustración de no terminar la carrera. Pero, ¿sabe? Dice que se preparó para el año siguiente. Y él recuerda la calle donde quedó botado. Y durante un año entrenó y tenía en la mente, yo sé que en esta calle había un edificio y un semáforo y había una casa de tal color, y él sabía dónde había caído rendido. Y cuando comenzó la carrera, dijo, había un momento que ya no aguantaba más, no aguantaba más. Y de pronto vio esa esquina donde había quedado botado un año atrás. El semáforo, el edificio, la casa. Y él, ¿sabes? Los que han corrido maratones dicen que hay un momento que si tú logras pasar esa prueba de dolor, al cuerpo le viene un segundo aliento. Los que han corrido maratón me dicen esto. Hay un momento en que si tú no te rindes, el cuerpo solo te da un segundo aliento. Y para este amigo, el segundo aliento estaba después de ese lugar donde había caído. Y dice que con su última fuerza que le quedaba, logró pasar esa esquina, entre comillas, maldita. Y la pasó. Y en su cuerpo vino un segundo aliento y pudo terminar su carrera. Mi hermano, no se rinda. Siga adelante, siga confiando, porque Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Dios usa incluso nuestros sufrimientos para reflejar su gloria. Lo que parece pérdida puede ser parte de su plan glorioso. Esto es una palabra profética, mi hermano. Lo que parece pérdida hoy día puede ser parte de su plan glorioso. Muchas veces cuando perdemos un trabajo pensamos que está todo perdido, pero Dios tiene un trabajo nuevo, tiene un tratamiento nuevo, tiene remedios nuevos, tiene personas nuevas, tiene amistades nuevas. Sigamos perseverando, sigamos el ejemplo de Cristo que no se rindió. La cruz no es una derrota. Tu prueba, tu dificultad no es una derrota, sino es el escenario que está preparando Dios para mostrar su gloria en nuestra vida. Gracias, Señor, por su palabra. La cruz de Cristo es el triunfo sobre el enemigo. Y lo plantea estos versículos, que hay un juicio. Y ahí la imagen muestra esa tumba vacía. La cruz de Cristo es el triunfo sobre el enemigo. Ahora es el juicio de este mundo. Y lo dice claramente. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera con su muerte. Mi hermano, con su muerte Jesús derrota el poder del pecado, del mundo y de Satanás. Colosenses 2:15, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay enemigo que pueda detenernos. No hay enemigo que pueda detenernos. Jesús ya pagó el precio. Hermano, el cristiano, el Hijo de Dios, no pelea por la victoria, sino que pelea desde la victoria en Cristo. Debemos vivir en libertad, disfrutar nuestra libertad, sabiendo que el enemigo ya fue vencido. El diablo no puede someterte, porque Jesús ya lo venció en la cruz. No le tengan miedo a espíritus, no les tengan miedo a fantasmas, apariciones. Dios venció por medio de Cristo en la cruz a Satanás. Y la Biblia lo dice también de esta manera: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Lo primero que plantea la Biblia es someterse a Dios. Es tremenda esa palabra. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Eso está en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Lo primero es someternos a Dios, es rendirnos delante de Él. Lo que dijimos recién, tomar la cruz cada día no es sufrir, es rendirse. Y nosotros con fe y convicción creemos que Cristo triunfó sobre toda hueste de maldad. Y tenemos que vivir desde la victoria de Cristo. Y desde esta victoria también
nosotros debemos caminar como hijos de luz. Somos hijos de luz. Nuestra vida debe reflejar el carácter y la esperanza de Cristo en medio de un mundo que vive en oscuridad. Nosotros debemos reflejar esta luz y lo haremos aún en medio de la prueba. Ojo con esto, hermano. No esperemos ser millonarios, tener el mejor trabajo, nunca enfermarnos para contar la gloria de Dios. Aún en medio de la dificultad, yo puedo ser luz. Aún en medio del dolor, yo puedo resplandecer como lumbrera. Porque recuerde que en Cristo somos más que vencedores. Y esto nos debe animar a caminar en luz. Nuestra vida debe reflejar el carácter y la esperanza de Cristo en medio de un mundo oscuro. Quizás te vas a encontrar con personas que están enfermas y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo igual estoy enfermo, pero tengo un Dios que me da fuerza día a día para levantarme. Sí, yo también pasé por una depresión, pero Dios me sacó de ese lugar de oscuridad. ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él reina y porque venció toda hueste de maldad. Juan 12:35 dice, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Nosotros como hijos de Dios sí tenemos que saber a dónde vamos. Nosotros vamos caminando en la voluntad de Dios. Nosotros seguimos la voz de Dios. Nosotros caminamos mirando la cruz. Debemos caminar como hijos de luz. Y con Cristo en nuestro corazón y con su palabra podemos cumplir ese propósito. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigamos avanzando. Juan 12, del 37 al 43. Dice, incredulidad de los judíos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire qué interesante. Aquí se plantea cómo los judíos seguían con su incredulidad, aún viendo la manifestación del poder de Cristo. Y aquí tenemos enseñanzas bien interesantes que también podemos aplicarlas a la iglesia actual. Primero, que los milagros no garantizan la fe verdadera. Mis hermanos, hay mucha gente que dice, va a una iglesia y pide, no, Jesús, oh Señor, si tú me respondes tal cosa, yo te sigo. Jesús, si tú me sanas, si sanas a mi hijo, yo me comprometo delante de ti. Y no pasa, porque no es así. Los milagros no garantizan la fe verdadera. Lo comprobamos en los judíos, cómo eran capaces con sus ojos de ver los milagros que Jesús hacía, pero no de seguirle, ni de creer en él. El ejemplo más claro lo encontramos en la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Dice que de los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron? Solo uno. Y es interesante que Jesús los sanó a los 10, pero solo uno se rindió delante de él. Y ahí se cumple esta palabra. Hermano, a pesar de las muchas señales, el pueblo no creyó. Esto muestra que la fe no nace solo de lo visible, sino de una respuesta del corazón a la verdad de Dios. Nace de una respuesta a la verdad de Dios. Por eso Romanos 10:17 lo dice claro. La fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Lo esencial no es lo que Dios hace, sino quién es Él. Y si lo creemos, nosotros podemos ponerle le podemos dar muchas peticiones al Señor, condiciones. Señor, si tú haces tal cosa, no se trata solo de lo que Dios hace, sino de quién es. Yo creo en Dios por quién es Él, no por lo que hace por mí. Porque aunque a mí Dios no me sane, Dios sigue siendo un Dios sanador. Porque aunque yo no vea su gloria, Dios sigue siendo glorioso, poderoso, magnífico. Dios es. Se trata de saber y de creer quién es, no solo de lo que Él hace. Por eso, los milagros no garantizan la fe verdadera, y los judíos eran ejemplo claro de ello. También debemos entender que la incredulidad puede volverse endurecimiento espiritual. Cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, cuando dejamos de poner atención, cuando criticamos y juzgamos todo, cuando dejamos de escuchar, como dice también Hebreos. Hebreos dice que el pueblo fue tardo para escuchar, prefirió hacer otras cosas. El corazón puede endurecerse. Cada vez que se resiste a la palabra de Dios, el corazón se hace menos sensible. La fe debe ser obediente, no solo emoción. Por eso cada una de las palabras que escuchemos debemos llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana. Juan cita aquí Isaías 53:1 e Isaías 6:10. ¿Para qué? Para mostrar que la resistencia persistente a la verdad puede llevar al endurecimiento del corazón. Hay personas que una y otra vez escuchan, pero en realidad no oyen, no prestan atención y su corazón comienza a endurecerse. Romanos 1:21 al 24 dice que profesando ser sabios, se hicieron necios y Dios los entregó a esa necedad. La Biblia nos deja en claridad, mis hermanos, que cuando somos tardos para escuchar, el corazón comienza a endurecerse. Debemos poner en práctica, debemos poner atención. Hace un tiempo atrás hablamos de la palabra Shema, que se ocupa en el Antiguo Testamento, que es cuando Dios dice, yo Jehová digo, escucha pueblo. Pero cuando Dios decía, escucha, no solo quería decir oye, sino también practica. Esa palabra Shema quiere decir oye y practica. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos escuchar y practicar, o si no nos volveremos solo religiosos y tendremos un corazón duro. ¿Qué es lo que le pasó a los fariseos? Escuchaban, escuchaban, pero cuando vieron los milagros de Jesús, no fueron capaces de reaccionar de manera efectiva ni reconocerle como Señor. Escuchemos, pongamos atención y pongamos en práctica la palabra que el Señor nos deja. Porque la incredulidad puede volverse en endurecimiento espiritual. Viviendo la enseñanza. Mi hermano, Dios es soberano, pero el ser humano es responsable. El texto aquí nos muestra como una tensión entre la soberanía divina, Dios permite el endurecimiento, pero también la responsabilidad humana. Ellos no quisieron creer. Mire, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, como iglesia debemos predicar con urgencia, sabiendo que cada decisión frente al Evangelio tiene consecuencias eternas. Si no decidimos por Él. Esta es la invitación que Él nos hace. Nosotros como iglesia reconocemos, Dios es el que invita, Jesús es el que nos llama y nos deja esta responsabilidad de rendirnos delante de Él. Nadie puede venir a Cristo sin la gracia de Dios. Dios invita.
Cuando Dios llama de forma personal y profunda, su espíritu obra de manera transformadora en nuestro corazón. Pero la Biblia también invita al ser humano a responder, a creer y a arrepentirse. Dios es soberano. Él llama, pero el ser humano es responsable de acercarse también y escuchar este llamado. Una fe que no le teme al rechazo. Aquí el versículo comenta que había muchos gobernantes que habían creído, pero por temor no quisieron. Algunos gobernantes creyeron en Jesús, pero no lo confesaron por miedo a perder su posición. Su fe quedó oculta por temor. No tengamos temor de confesar a Cristo. No tengamos temor de confesarle en nuestra vida cotidiana. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Todos los que estamos acá, hoy día conectados, hemos decidido creer en Cristo. Un día Él nos llamó, un día decidimos rendirnos delante de Él, mediante esta obra poderosa y transformadora que hace el Espíritu Santo. Seguimos creyendo, Él nos llama, su gracia nos salva. La fe en Jesús, esta fe que nos hace rendirnos delante de Él, es la que nos salva. Pero hay muchos también que, oyendo, como se dice popularmente, hacen oídos sordos. A cualquiera que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Hay muchos que prefieren la gloria del mundo a la gloria de Dios. Nosotros, mis hermanos, somos llamados a buscar la gloria de Dios, a rendirnos delante de Él, a entregar todo nuestro ser delante de Él para recibir la bendición de ser sus hijos, de ser salvos, de ser nuevas criaturas. Recuerda, nadie puede venir a Cristo sin la gracia de Dios. Él es el que llama. Cuando Dios llama de forma personal y profunda, su espíritu es el que transforma nuestra vida. Pero también la Biblia invita al ser humano a responder, a creer y a arrepentirse. No basta solo con escuchar. No basta solo con decir palabras. Lo hemos aprendido. Hay gente que repite una oración de memoria, pero después vuelve a su vida común y corriente. Creemos en el corazón, confesamos con nuestra boca y lo vivimos con nuestra vida día a día. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo abro como el Padre lo ha dicho. Qué hermosa palabra. Una vez más, el Evangelio de Juan nos confirma: creer en Jesús es creer en Dios mismo. Lo hemos estudiado en estos 12 capítulos. La autoridad de Jesús. Recuerde que los fariseos, si hay algo que juzgaban y criticaban a Jesús, y le decían, ¿con qué autoridad sanas? ¿Con qué autoridad perdonas pecados? ¿Con qué autoridad hablas? Y Jesús lo deja claro. Todo lo que yo he dicho, lo he dicho porque mi Padre me lo ha dado. Y cuando para ellos decir que Él era hijo de Dios, era declarar que era Dios. Y aquí lo deja claro.
Creer en Jesús es creer en Dios mismo. Jesús aclara que creer en Él es creer en el Padre que lo envió. No hay separación entre el mensaje del Hijo y el del Padre. Jesús es la revelación visible del Dios invisible. Todas las características de Dios están en Jesús. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no es solo un maestro, y esto, hermanos, lo repito muchas veces. Jesús es más que un maestro, no es solo un profeta, sino en Dios mismo manifestado en Cristo. Nuestra relación con el Padre pasa necesariamente por Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y qué interesante cómo sigue el versículo. Dice, nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. O sea, el que llega a Jesús, llega a Dios. El que viene a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es hermoso. Jesús es más que un profeta. Es Dios mismo. Nuestra relación con el Padre tiene que pasar necesariamente por Jesús. Y también manifiesta con claridad esto. El rechazo a Cristo no queda sin consecuencias. Hay religiones, hay sectas, hay organismos, organizaciones que hablan que en realidad todos nos vamos a ir al cielo y todos van a tener un lugar en la vida eterna. No, mis hermanos, la palabra es clara. Jesús lo dice, yo no los estoy juzgando, la palabra es la que los juzga. Jesús dice, yo no vine a juzgarles, yo les vine a salvar. Pero la palabra es clara. El rechazo a Cristo no queda sin consecuencias. Jesús dice que no vino a juzgar en su primera venida, sino a salvar. Pero quien rechaza su palabra, ya tiene quien le juzga. La misma palabra será su juez el día final. Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Hermano, predicar a Cristo implica también esta verdad. Nosotros podemos hablar del amor, de la esperanza, del mensaje redentor, por supuesto, sí, pero la predicación también implica advertir con amor que rechazar el mensaje trae consecuencias. Rechazar el mensaje de Cristo trae consecuencias y consecuencias eternas. La iglesia no solo debe consolar, sino también llamar al arrepentimiento. Hermanos, nosotros no podemos predicar el Evangelio a la mitad. El Evangelio es una buena nueva, una buena noticia de salvación, pero también el Evangelio tiene una parte que es la condenación, que es el juicio final. El que rechaza a Cristo está condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Debemos predicar el amor de Dios, debemos predicar el perdón, las buenas nuevas de salvación, la cruz de Cristo y por supuesto el arrepentimiento. Recuerda lo que predicaba Juan el Bautista y también Jesús cuando predicaban el reino de Dios. Ellos decían, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ese mensaje es para nosotros y también para el mundo que está afuera. Arrepentíos. No puedo seguir con la misma vida que vivía antes. Es verdad que en el proceso de salvación, también en el proceso, perdón, de santificación, es un tiempo. Está la salvación, está la regeneración, hechos nuevas criaturas, pero también está la santificación, que es un proceso. Ese proceso que está usted, que estoy yo, todos los días vamos mejorando, todos los días Dios nos enseña algo para mejorar. Pero también está este concepto importantísimo, el arrepentimiento. Como iglesia, predicamos las buenas nuevas del amor de Dios y también el arrepentimiento. El rechazo a Cristo no queda sin consecuencias. Su palabra es clara y es completa. Jesús, una vez más, habla con autoridad divina. Lo deja claro en varios versículos. Jesús, mi hermano, no trajo su propia palabra, lo que a mí me gusta, esto es lo que yo creo, sino que cada palabra que pronunció Jesús fue un mandato de su Padre.
Cada enseñanza de Jesús tiene autoridad absoluta y eterna, porque todo lo que Dios dijo es lo que su Padre le dio que dijera. Todas las señales que Jesús hizo son las señales que el Padre le envió a hacer. Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Como iglesia debemos honrar la palabra de Cristo como la máxima autoridad por encima de toda opinión humana o de corrientes del mundo. La palabra de Jesús, mis hermanos, es nuestra máxima autoridad. Y recuerde que Jesús vino a cumplir lo que el Antiguo Testamento anunciaba. También hay algunas religiones que dejan el Antiguo Testamento anexado aparte, como que no sirviera. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y Cristo, Jesús, también vino a cumplir cada una de esas palabras. Recuerde, debemos honrar la palabra de Cristo como nuestra máxima autoridad. Vamos a escuchar pensadores, filósofos muy famosos. La palabra de Cristo es nuestra autoridad. La palabra de Dios nos conduce a la vida eterna. Jesús concluye diciendo que el mandamiento del Padre, el mandamiento del Padre es vida eterna. Mis hermanos, creer y obedecer su palabra no solo transforma nuestro presente, sino que asegura el destino eterno. Gloria a Dios. Diga gracias, Señor, por eso. Creer y obedecer su palabra no solo transforma mi vida ahora, sino que me asegura un destino eterno. Recuerde, después de esta vida, si hay otra, hay una promesa de vida eterna, de una comunión permanente con nuestro Dios. Y esa palabra es la que nos lleva a la vida eterna. Por eso, mis hermanos, no descuidemos el estudio de la palabra. Por eso no descuidemos el aprendernos los textos de la Biblia. No solo memorizar, sino entender, sino aplicarlos en nuestra vida y siempre estar reflexionando en ella. Juan 6:68. ¿A quién iremos? Esto lo dice Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo son las que proporcionan la vida eterna. Como iglesia, debes saber que la vida eterna comienza ahora. Gloria a Dios. Como iglesia debemos recordar y saber creer que la vida eterna comienza ahora, cuando vivimos en obediencia a la palabra y comunión con Cristo. Hoy, mi hermano, mi hermana, podemos disfrutar la vida eterna, una relación personal con Cristo, este Cristo vivo, este Cristo poderoso, este Cristo que sufrió, pero que ahora reina con autoridad, este Cristo que nos entiende, este Cristo que intercede por nosotros. Podemos tener comunión diaria con Él y con esta palabra preciosa que nos dejó en la Biblia. Concluyendo, sigamos escuchando y creyendo en la verdad que es Jesús, avanzando en fe por medio de la obediencia. Mis hermanos, necesitamos una iglesia robusta, una iglesia que saque músculos espirituales para que cuando venga la prueba no caiga desmayada, no caiga inconsciente. Una iglesia que esté vitaminizada, con las defensas altas, cosa que cuando venga un resfrío no se desvanezca, el resfrío de la prueba. Necesitamos escuchar, creer las verdades de Jesús, avanzando en fe por medio de la obediencia. No solo escuchar, sino practicar. Su palabra hoy día también nos dejó claro que cada esfuerzo no es en vano. Cada sacrificio, cada oración, cada servicio no es en vano, ya que nuestro buen Dios nos ve y ha prometido acompañarnos y también recompensarnos. Cada esfuerzo, cada recompensa, cada esfuerzo, cada sacrificio tiene una recompensa. No hay ningún esfuerzo en vano. Desde el más pequeño al más grande, cada esfuerzo es visto por nuestro Dios.
También concluimos, mis hermanos, que debemos ser luz en medio de un mundo en tinieblas. Yo creo que usted en su localidad donde vive, en las poblaciones, en los sectores, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay infidelidad. Vivimos en un mundo en tinieblas. Nosotros somos llamados a hacer luz, a resplandecer. Hermanos, si tenemos una linterna sin pilas, no va a alumbrar. Una velita sin llama, sin mecha, no sirve. Debemos llenarnos de la palabra del Señor. Esta palabra que es luz, lo dice el Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted quiere alumbrar, llénese de la palabra. No piense que con sus talentos o con su personalidad simpática y agradable, eso puede ser bueno. Pero si hay algo que va a alumbrar, es vivir la palabra de Dios. Seamos luz en medio de un mundo en tinieblas. Es Jesús el que tiene que resplandecer en nosotros. Es Jesús el que tiene que verse en nosotros. Debemos predicar la verdad de su palabra y también ser testigos de su amor con nuestro testimonio. Los que están a nuestro alrededor deben ver que somos diferentes y esa diferencia la marca Cristo. Esa diferencia la marca la palabra de Dios en abundancia en nuestras vidas. Dos últimas reflexiones que son preguntas. Al estudiar, mis hermanos, estas palabras, somos llamados a preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos buscando a Jesús solo por curiosidad o para seguirle con todo el corazón? ¿Estamos buscando a Jesús para ver qué es lo que hay? A ver si pasa algún milagro. Si me responde, puede ser. O para seguirle con todo el corazón. La invitación es a seguir a Jesús con todo el corazón. Buscad primeramente el reino de Dios. Qué hermosa palabra. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Rindámonos delante de Jesús. Recuerden, no es lo que Él hace, es quien es. Yo me rindo delante de Dios, no por lo que Él hace, sino por quien es. Poderoso, santo, magnífico, todopoderoso, alto y sublime, principio y fin. Y última pregunta, ¿vivimos en la luz de su verdad o aún tememos perder lo que no puede comprarse con su gloria? ¿Vivimos en la luz de su verdad o aún tenemos miedo de perder lo que no puede comprarse con su gloria? Si hay algo que usted se ha guardado para usted y que quizás tiene que soltar, rindámoslo todo delante del Señor. Hermano, rindamos. Yo también lo aplico a mi vida. Señor, yo quiero rendir todos mis sueños, mis anhelos delante de ti. Señor, rindo mi ser, como cantamos muchas veces. Señor, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Señor, quiero vivir en la luz de tu verdad y no tener miedo a perder algo personal. No tener miedo a negarme a mí mismo. Porque la mayor ganancia es darle toda la gloria al Señor. Porque somos bendecidos. Porque de verdad, ahí y solo ahí seremos bendecidos de verdad. Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor.